¿Qué tal? Estamos aquí otra vez en una conversación y hay bastante para avanzar. Jimena, ¿qué tal? Hola. Hoy vamos a hablar acerca de eh, cómo obtener una perspectiva diferente en medio de nuestras épocas de debilidad. Porque creo que todos coincidimos que cuando nos sentimos débiles, sea cual sea el factor que nos haga sentir de esa manera, eh, pues equiparamos nuestra debilidad a no logramos nada, nuestra debilidad nos hace incompetentes, nuestra debilidad es algo de lo cual tenemos que huir, que no le somos útiles a Dios a causa de nuestra debilidad, y ahí a veces entramos en círculos viciosos Sí. donde ya por nuestra manera de pensar creo que somos más improductivos, no tanto la debilidad, sino nuestra manera de pensar o nuestra perspectiva acerca de la debilidad. Así que creo que Dios nos habla bastante, Jimena, de que no es así. No es así como lo planteamos, no es soy débil es igual a no sirvo, o soy débil es igual a párate y espera tiempos mejores, ¿no? Sino que el soy débil es equiparable también a la conquista, a avanzar, al avance del reino de Dios, al avance de nuestras vidas. Así que bueno, por ahí va nuestra conversación. Así que Jimena, empecemos. ¿Cómo se ve usted cuando es débil? ¿Se ve eh, solamente en su vulnerabilidad, o puede percibir de usted capacidades o elementos a favor de lo que Dios quiere y del avance del reino incluso? Son en diferentes etapas en mi vida donde puedo ver que hay momentos donde yo me detuve porque me centré en que la debilidad o las debilidades que tengo aún, pero que tenía más fuertes, me estaban impidiendo crecer. Bueno, de hecho, debilidad ya viene, la misma palabra nos dice, no es algo Sí, bueno, ¿no? no es agradable. Pero ahora veo diferente y de que esa área o esos momentos donde yo siento que no soy débil en algo, más bien porque Dios es bueno y me ha llevado a ese momento de que es más bien donde más debo intentar o más debo ser, debo enfrentarme y decir, ya lo hacemos o ya me Ahora, lanzo, ¿no? Pero pero sí. no es algo, ha sido como un ejercicio. No es como que de repente quiero, sino que ha tenido que ser un ejercicio para vencer, porque me he dado cuenta de que cuando he atravesado esa prueba donde creía que era débil en algo o que no era capaz de algo, me doy cuenta que es su gracia la que está funcionando y que estoy disfrutando no solamente de aprender algo nuevo, sino que veo que hay un resultado bueno para mí y para otras personas que no hubiera experimentado antes, ¿no? Ahora, ahí porque usted está equiparando, digamos, el sentirme débil e igual hacer a pesar de sentirme débil. Pero ¿y qué pasa con esos momentos donde nos sentimos débiles y realmente no podemos hacer nada? Póngale en el momento de una enfermedad o Claro. algo que te ha paralizado por completo y no podés hacer nada. O también incluso temporadas de nuestra vida, y quienes escuchan pueden conectarse con nosotros, temporadas de nuestra vida donde estamos enfocados en otras tareas y no estamos haciendo lo que nosotros sentimos que quisiéramos hacer. O sea, también es un Sí, momento de sí. debilidad, de vulnerabilidad, Sí. donde vienen pensamientos y nos Creo que aplastan, ¿no? la mayor ganancia en esos momentos donde creemos que no estamos siendo productivas o no estamos donde quisiéramos estar por algo que no está en nuestro control o por algo que realmente decidimos, son etapas de la vida. Creo que el mayor crecimiento o posibilidad de vencer es en cómo estamos en nuestro interior viviendo esa etapa. ¿Qué estamos transmitiendo? Frustración, estamos transmitiendo paz, estamos transmitiendo que está bien con nuestra alma esta época donde yo me siento mermada de alguna manera en ciertas cosas o limitada en ciertas cosas. Creo que más que lo que puede suceder externamente por el hacer, como en el otro ejemplo, tiene que ver con lo que ocurre en mi interior y lo que yo transmito mientras estoy pasando ese tiempo de limitación o de
de un stop, digamos, en mi vida, ¿no? Que las cosas van a seguir funcionando. También creo que me estaba acordando que cuando estuve en el hospital, conté esto en otro episodio, no podía cuidar a mi hija, no podía trabajar, teníamos muchas cosas pendientes a nivel de trabajo, tenía muchas cosas pendientes, estaba en medio del lanzamiento de nuestra temporada en Ellas Líderes, pero yo no podía hacer nada desde ese lugar. O sea, podía esforzarme, pero no me sentía débil a nivel físico, muchas cosas a nivel de salud. Y lo que creo que sucede así como en esto de tema salud, como en otra situación que pueden vivir otras personas, es lo que ocurre a nivel interno, ¿no? ¿Cómo podemos entonces pretender de que ese momento de limitación o de vulnerabilidad de alguna manera puede ser el mejor momento para nosotros, para producir otro tipo de cosas a nivel espiritual, a nivel mental, a formar? Por ejemplo, yo aprendí a depender de Dios y no de lo que yo podía hacer, que Dios podía hacer sin mí algo, como que viene, ¿no? Soy realmente indispensable, vienen muchos pensamientos, ¿no? Y yo sentí una paz de que era un momento de Dios conmigo, era un momento que Él quería conmigo en este sentido de la salud. Pero creo que también todos los tiempos tienen que ser con Dios, todos los tiempos, temporadas, tiene que ser oportunidad para conocer más a Dios, ¿no? Entonces creo que podemos producir algo interno, se está produciendo algo interno. ¿Se puede tratar solamente de descansar en el Señor, de reposar en el Señor? ¿Sería que reposar en Dios, lograr reposar en Dios puede ser ya una conquista personal que haga la diferencia en el mundo exterior o en mi entorno, en mis relaciones? Definitivamente. Yo creo que sí, porque el reposo, la quietud también te ayuda a ordenar tus ideas, te ayuda a poner en prioridad, porque podemos ponernos a meditar qué estoy priorizando. ¿Realmente está en orden mi vida en base a prioridades que yo creo que deben tener mi vida, pero haya estado todo volcado, ¿no? También tiene que ver con la perspectiva también de Dios, pienso, ¿no? Porque mientras yo estoy en este momento de debilidad, que puede ser algo que me está aconteciendo, o una temporada solamente de la vida donde no me siento muy útil, que estoy pensando acerca de Dios, que dice, bueno, con esta hija no cuento, la estoy desechando, temporalmente me voy con otros hijos más productivos. O sea, ¿qué estamos pensando? Quizás también hace la diferencia en la forma en que atravesamos las épocas de vulnerabilidad. Nos vemos así, o como en pausa realmente, estamos en pausa, se paró todo, se paró la vida, el reino de Dios, se paró lo que Él está trabajando, se pararon los planes, los propósitos, y Dios se volcó a un lugar de mayor productividad. Y sí, porque creo que para poder interpretar también las épocas de vulnerabilidad o donde nos sentimos débiles y ponerlas en la correcta perspectiva, necesitamos interpretar o reinterpretar todo esto, ¿no? No sé, ¿usted se sintió así mientras estaba en el hospital? Sentí mucha paz, como le decía, pero no creo que, o por lo menos yo no entendía que las cosas se tenían que detener por mí, ¿no? ¿Y Dios a usted estaba haciendo pausa con usted en el sentido de... Yo creo cortamos, que lo más importante es mi propósito para tu vida es este, pero como ahora no podés, estás enferma, te voy a aguantar un poquito por acá mientras sigo con mi propósito. Estoy exagerando porque a veces tenemos esa manera de pensar. Tenemos esa sensación de ser imprescindibles también, que también nuestro orgullo ahí nos juega una mala pasada, pero definitivamente Dios no se detiene. Dios está trabajando todo el tiempo a favor de nosotros y de formar su carácter en nosotras, ¿no? Por lo tanto, hay una manera de atravesar las épocas de debilidad, claro, y de mantener y sostener nuestra conexión con Dios y con los planes y con los propósitos. Porque mire, ocurre lo mismo cuando están las mamás criando hijos pequeños. O sea, está en pausa mi vida, ¿no? Y todo lo que yo puedo hacer para Dios está en pausa. Entonces, es como que Dios mismo estuviera diciendo, ¿no? Como el jefe, como el superior, ok, ya, bueno, te voy a aguantar un rato ahí, pórtate bien, pero yo sigo mi plan con todos los demás que son fuertes y con todos los demás que están en una temporada de libertad
en el uso de su tiempo y su energía, y contigo ya ahí estás entre. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos, insisto, sobre la época de vulnerabilidad o la debilidad frente a Dios? Porque esto puede hacer un cambio en la forma en que enfrentamos los problemas, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, pienso en el tema de la maternidad, porque también depende para nosotros qué es primero, ¿no? O sea, cuáles son nuestras prioridades y nuestros puntos no negociables, ¿no? Podemos decir, estoy en pausa porque estoy criando a mis hijos, pero la vida de mis hijos, o sea, mi descendencia es una siembra para ellos, que no es que estoy en pausa, o sea, realmente es un trabajo y un llamado fuerte y que necesita mucha intencionalidad de nuestra parte para pasar ese tiempo con ellos, pero no solo por pasarlo, sino por sembrar algo en su vida para su futuro, ¿no? Bueno, pero fíjese, aparte de la tarea de la maternidad o la tarea de cuidar También. tu salud en ese momento de que estás en el hospital o dependiendo de la época, ¿no? De vulnerabilidad o ese tiempo donde emocionalmente te sientes tan mal o físicamente tan desgastada, que es una época de debilidad y de vulnerabilidad. ¿Qué sería entonces lo que nosotros tenemos que hacer para conectarnos con Dios, aparte de sobrevivir o aparte de cumplir la tarea asignada? Porque la mamá, ok, cuida a sus hijos, ¿no? La que está en el hospital, pues escucha al médico y siga las instrucciones. La que, en fin, no podemos sacar una serie de conclusiones. Pero con respecto a Dios, ¿cómo debiéramos nosotros enfrentar la época de debilidad? O sea, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué espera Dios que hagamos? Y cómo también tiene que evolucionar nuestra manera de pensar. Creo que también va por ahí. ¿Qué tendríamos que hacer? Número uno, intimidad con Dios. Sí. O sea, número uno, tendríamos que buscar a Dios. ¿Qué hacemos y deberíamos hacer en las épocas de debilidad y de vulnerabilidad para que ese momento de vulnerabilidad se convierta también en una etapa de conquista? ¿Qué deberíamos hacer? Número uno, buscar al Señor. Creo que debiéramos duplicar nuestro tiempo con Dios, entrar en una nueva temporada en la relación con Él. Sí, hay cosas que pueden ser también prácticas, como hacer esto con el Señor. Sería clave, lo básico. No, sería el primer paso. Pero creo que aprovechar el tiempo que tenemos, entre paréntesis, de esa pausa, para hacer otro tipo de ejercicios, como capacitarnos en algo, leer. Estaba pasando un tiempo con una amiga que estaba en un tiempo de pausa fuerte después de mucha actividad a nivel profesional. Y claro, luego de parar todo y de bajar el ritmo casi a cero en la actividad diaria, alguien que es productivo o un hacedor siente que no vale su vida para nada. También puede llegar a pensar eso. Pero ella fue muy intencional y empezó a leer varios libros. Empezó a pasar más tiempo con el Señor, lo que acaba de decir. Empezó a conversar, a exteriorizar lo que pensaba, lo que sentía sobre su época, las expectativas que tenía sobre el futuro. Empezó a organizarse, a reorganizarse o a reconstruir varias cosas que ella también antes había dejado pausadas. Empezó a pasar más tiempo con su familia. Solamente por mencionar algunas cosas que vienen, ¿no? Recuerdo que cuando Dios también me pide dejar mi trabajo, yo entonces quiero como, me hizo pensar esa época donde los monos, ¿no? Van de una rama a otra, agarran con la cola, pero nunca se sueltan siempre están yendo de un lado a otro. Entonces yo como que solté mi trabajo, pero ahora me tengo que agarrar de otra cosa, ¿no? Porque sentía que si no, estaba siendo improductiva, ¿no? Al soltar todo. Y Dios fue muy claro para decirme, quiero que estés conmigo. Y aunque suena básico, tu intimidad con Dios en realidad es el todo, ¿no? Quiero que estés conmigo. Y lo segundo que quiero es que siembres en tu familia. En ese tiempo no tenía hijos. Decía, ¿cuál familia? ¿No? Pero era un tiempo con Dios, ¿no? Entonces, creo que eso hace gran diferencia para el tiempo que dure ese momento, digamos, del no hacer lo que antes hacía o de ir hacia otra temporada en mi vida. Especialmente entonces, cuando te sientes débil y vulnerable, sí, ¿no? Que es el tema de ahora, porque el momento de vulnerabilidad es cuando te sientes que
que lo que estás haciendo no hace un impacto en nada, ¿no? Ese es el momento de vulnerabilidad, de debilidad, donde no te sientes capaz tampoco de hacer nada. Y ahí ese es el lugar donde a veces tenemos esa sensación de pérdida, donde los enemigos también aprovechan de darnos mensajes negativos acerca de nuestro valor, de nuestro significado y de la pérdida de propósito. Y claro, sí, ahí definitivamente necesitamos entender que los tiempos de debilidad no son necesariamente una pérdida. Sí. Eso creo que es algo que tiene que cambiar nuestro chip, nuestra perspectiva, sea como sea que luzca ese tiempo de debilidad, no es un tiempo de pérdida, es un tiempo donde nosotros todavía podemos creer y debemos creer que estamos avanzando. ¿Cómo estoy avanzando si estoy en mi casa? ¿Cómo estoy avanzando si siento que no puedo ni pensar? ¿Cómo estoy avanzando si siento que no puedo gobernar mis emociones? ¿Cómo puedo avanzar si el desánimo me está profundizando sus raíces en mi vida? Pues yo creo que son los lugares donde, número uno, decíamos, si nos metemos con Dios, esto de intimidad, ahí ya estamos conquistando. Sí. Porque en nuestro momento de mayor vulnerabilidad tenemos acceso a los recursos de Dios, porque los nuestros no son suficientes. Y ahí Dios puede hablarnos, Dios puede ministrarnos, puede hacernos entender cosas que antes no entendimos. Sí. Y bueno, y el otro tema también creo que en las épocas de debilidad debemos ser conscientes de nuestro mundo interior. Debería ser una etapa, más que de hacer para llenar vacíos, que es lo que usted estaba describiendo, sino de cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿no? De chequear lo que estamos pensando, de chequear lo que estamos sintiendo y poner también eso en equilibrio, ¿no? Bajo el gobierno del Espíritu Santo, pidiendo auxilio. Y claro, luego del Señor también tenemos los recursos externos, ¿no? Pues usted mencionó algunos. Creo que es muy importante poder compartir con otras personas, hablar, desahogarnos, ¿no? Pero cuidar nuestro circuito emocional y mental creo que es clave en las épocas de debilidad. Definitivamente lo que está sucediendo a nivel mental en esa época es clave, poder estar conscientes de qué, ponerle un nombre, porque puedo abrirle paso a una depresión, a una tristeza, a una ansiedad. Puedo adquirir hábitos que no son saludables también en ese momento de debilidad. Puedo agarrarme o aferrarme a ciertas rutinas que no son saludables para mi mente. Entonces, el ocio también puede traernos. Porque cuando estamos así, estamos vulnerables, estamos en tiempo de debilidad. Por eso es debilidad, ¿no? Por eso es vulnerabilidad. Somos vulnerables. Pero ahí eso justamente que la perspectiva es que esa época, que parece la peor, puede ser una temporada de conquista si sabes qué hacer. Sí. ¿No? Y en primera instancia esto de en vez de tirarse al muere, buscar a Dios y aprovechar para crecer en introspección, en conciencia espiritual y conciencia de uno mismo. Pero esto solo va a suceder si tenemos otra perspectiva. O sea, en ese tiempo de vulnerabilidad no es una pausa, es un continuum dentro del propósito de Dios y tenemos la oportunidad de librar batallas en ese proceso. Pero ¿y cómo? Si estoy débil, si es cuando peor me siento. Pero ahí hay batallas, las batallas de los pensamientos, las batallas de las emociones, las batallas de conocernos más, la batalla de conocer más a Dios, la batalla de rendirnos más, justamente por la vulnerabilidad y lo que estamos pensando y sintiendo, nos rendimos más al Señor, buscamos más de su palabra para contrarrestar todo esto que estamos pensando que es tan contaminante o abrumador. Y entonces ahí están las victorias personales. No creer entonces que es una pausa. No, porque no, o sea, a veces la pausa no es una pausa, pero sí es un lugar para reposo. Quizás no tenés que hacer nada, por eso luce como pausa. Pero en ese no hacer nada, si estás reposando en Dios, es un tiempo de conquista. A eso me refería, a cambiar la perspectiva del tiempo de vulnerabilidad y de debilidad. Pero nuestra perspectiva tiene que ser renovada por Dios.
Tiene que girar, sí, porque ¿qué tal si solamente el reposar en Dios y no hacer nada te está llevando a mayores conquistas que el hacer? Desde ya ahí Dios cambia nuestros paradigmas, ¿no? En cuanto a lo que creíamos. Se replantean también las cosas que creemos, sobre las cuales quizá hemos cimentado nuestra vida hasta ese momento, ¿no? Uh-huh. Y Pablo dice, ¿no? En Corintios, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, dice, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. O sea, esa es la perspectiva que solamente Dios puede cambiar, de mi debilidad como un tiempo de fortaleza en otro nivel o en otra área o desde otra perspectiva, ¿no? Que es la profunda, la mental, la espiritual, digamos, ¿no? Entonces, pero aquí menciona, ¿no? Que es, me gozo, o sea, disfruto, quizá no, al principio no va a ser como bueno, fácil. Otra perspectiva, ahí hay otra perspectiva que adquirió, ¿no? Sí, otro enfoque de la situación, porque él estaba pasando dificultades pesadas, digamos, ¿no? Pero me gusta esto, ¿no? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, cuando yo dependo de Dios, es cuando realmente tengo la fuerza de Él, porque dependo de Él, viene a mí lo de Él, entonces cobra otro sentido completamente y cambia mi manera de ver esa temporada de mi vida, ¿no? Puedo ver la provisión de Dios, puedo ver el amor de Dios, el cuidado de Dios por medio de otras personas de mi alrededor. Puedo disfrutar de cosas que antes no disfrutaba porque cambia mi perspectiva de ese momento de mi vida, ¿no? Entonces, es ganancia a todo nivel, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Pero ¿cómo nos cuesta ver esto? Pero sí. Creo que sí debiéramos tener el entendimiento, y esa es la idea de esta corta conversación, de que necesitamos cambiar nuestra perspectiva acerca de los momentos de debilidad y de vulnerabilidad, no para que los busquemos, sino para que seamos quizás intencionales, incluso en el reposo, porque en el reposo hay que ser intencional. Ok, no puedo hacer nada, pero ¿puedo estar conquistando aunque no puedo hacer nada? Sí. Si me estoy rindiendo, sí. Si estoy aprendiendo a descansar y venzo esa ansiedad, aunque no puedo hacer nada, estoy siendo muy vulnerable en esta época, estoy muy débil, pero estoy conquistando. Estoy conquistando mi mundo interior, estoy conquistando también las promesas de Dios, estoy conquistando mi propio avance en madurez, estoy conquistando los cambios internos que van a dar como resultado también cambios exteriores. Entonces creo que por ahí tiene que entrar la revolución, ¿no? Y con ese pasaje que usted comparte está todo dicho, ¿no? Se trata de la gracia del Señor. Y sí, en el modelo de Dios, cuando somos débiles somos más fuertes. Y entonces si somos fuertes significa que conquistamos. Ahí es donde tenemos que atar las piezas para poder tener entendimiento y pedir la revelación a Dios acerca de estos temas, porque estamos tan inmersos en la ley del esfuerzo y en la ley de la productividad y de cómo debe lucir cuando estamos unidos al avance del reino, que nos cuesta vernos a nosotros en nuestra debilidad o en nuestras temporadas de pausa como parte del avance del reino, ¿no? Y creo que ahí es donde tiene que romperse algunos paradigmas, ¿no? Y nos ayudaría mucho definitivamente en el tema de aprender a reposar en el Señor, que es tan difícil. ¿Se puede estar conquistando sin hacer nada? Qué belleza, a mí me gusta esa idea, ¿no? De estar en reposo, de estar en conquista. Así que, Jimena, sobre el tema de conquistar el mundo interior y que esto pueda hacer un impacto en el mundo exterior, pensando en sus épocas de mayor debilidad, ¿puede identificar algo que usted haya conquistado casi sin hacer nada? Algo que luego usted puede ver que se exterioriza en las relaciones o en su familia o en su manera de servir a Dios. Bueno, últimamente he estado pensando mucho en el control, de rendir el control. Creo que el tener la idea por mucho tiempo de que yo puedo tener el control
de las cosas, inclusive de las personas, y de lo que hacen y de lo que no hacen. Esa ilusión de que tengo el control me llevó a una vida interna. Externamente no transmito esa revolución que pasa internamente, pero está sucediendo. Y no dormir bien, no descansar bien, por mucho tiempo estresada, a nivel físico también lo sentía, no descansaba y me sentía, y eso me hacía mucho más vulnerable, por lo tanto, mucho más frágil para cualquier cosa, me afectaba, ¿no? Y en este tiempo he estado aprendiendo, sigo aprendiendo a renunciar a la idea del que tengo el control. Renunciar a que puedo cambiar la manera de pensar de otros, porque creía que tenía la capacidad de hacer que otros cambien, ¿no? Y entonces he ido dejando de intentar cambiar las cosas para que estén bien según mi perspectiva. Y he ido rindiendo, he aprendido eso en este tiempo y eso me ha dado mucho descanso. Entonces ya no peleo ciertas batallas, escucho y digo, Señor, tú te encargarás. Si me permites, lo digo, si me das permiso, lo comparto. Pero ir descansando, ir rindiendo. Hay que hacer esto. Y yo siempre luchaba con, no, porque era muy negativa también. O sea, es como una cadena de cosas. Ahora, ¿no? eso hace un efecto en usted, pero sí. ¿y hace un efecto en el avance del reino? ¿Eso en qué sentido y cómo? Yo creo que sí, porque el yo rendirme a que las cosas no salgan también pasa porque voy a Dios y le digo, Señora, hacelo tú, ¿no? Entonces creo que el Señor tiene más chance y más oportunidad porque yo le permito que Él haga las cosas como Él quiere, porque Él, decidir por lo de Él me hace también sentir satisfacción y obviamente decidir por lo de Él hace que lo de Él avance, ¿no? ¿Y ese cambio en su mundo interior hará un cambio en su matrimonio, en la vida de su hija? Por ejemplo, lo he notado bastante en mi matrimonio, porque ahora puedo conversar, decir lo que pienso, pero sin tratar de volcar la situación a mi favor. Y muchas veces le digo, bueno, si esto sucede, amor, va a estar bien. Si no, o sea, yo ya de entrada soy, ahora, como antes no podía, renunciar a mi idea, hasta de qué vamos a comer, digamos, de lo más sencillo también va. Está bien si comemos, está bien si compramos esto, está bien. Antes siempre era no, es que yo quiero esto, es que mejora, es que vamos allá mejor. Siempre queriendo hacer lo que yo quería hacer porque era lo que yo creía que era correcto, ¿no? Entonces eso ha hecho que en nuestra conversación diaria y en la conversación de temas difíciles sea más llevadero. Primero para mí, porque yo ya dejo de esa pelea interna y esa pelea externa. Entonces hace de que él ahora me diga, ahora te siento más flexible con las cosas, más abierta a las ideas que él trae o las que propone, y si no sale no te vas a... Ahora, fíjese, ¿no? Y por mal, eso, ¿no? gracias, Jimé, por compartir, ya cerrando esta conversación, que lo que usted está compartiendo tiene que ver con las conquistas internas y externas, pero en realidad la idea es que podamos ver que cuando nosotros hacemos un cambio en el mundo interior, eso claro que impacta en el mundo exterior, pero a la vez impacta en el reino de Dios también. Entonces, nuestra vulnerabilidad y el saber atender adecuadamente nuestra vulnerabilidad, nuestros momentos de debilidad y prioritariamente buscar a Dios, también buscar que Él nos ayude con nuestro mundo interior, emociones, pensamientos y la toma de decisiones que hacemos por lo de Dios y no lo nuestro, hace un cambio en el mundo espiritual. Hace un cambio en el avance del reino, hace un cambio en las generaciones. La estabilidad y el cambio personal hace un cambio en un matrimonio. La atmósfera que cambia en un matrimonio hace una diferencia también en la vida de nuestros hijos. Así que la idea es que no minimicemos la importancia de saber funcionar adecuadamente en nuestras épocas de debilidad y que le demos a Dios la chance y el espacio en esos momentos, creyendo de que Él está trabajando, porque sinceramente eso cambia muchas cosas alrededor nuestro. Y sí son un capital de trabajo para el reino de los cielos, ¿no? Así que sí. Podemos seguir hablando acerca de esto. Gracias, Jime. Gracias a todos ustedes y
pronto seguimos con otra conversación de Ellas Líderes.